Vamos a hablar acerca de la Odisea. Esta es la séptima iglesia, la última carta que se emitió a la iglesia de la Odisea. El tema de hoy es: la tibieza te enviará al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Amén. Padre celestial, te damos gracias, Rey de la gloria. Queremos leer tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Verso 14. Escribe al mensajero de la iglesia que está en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de Dios. En otra versión dice el príncipe de la creación. Aquí el Señor nos muestra las características ¿de quién? De Jesucristo. Pueden sentarse, amada iglesia. Esta iglesia no registra que sufrió alguna persecución. Esta iglesia no registró que se enseñaba herejías como se vio anteriormente en las iglesias. ¿Sabes cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Su problema era el orgullo, la ignorancia, provocados por su autosuficiencia. Ellos lo tenían todo y creyendo que lo tenían todo, no iban a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Ellos iban a la iglesia porque querían cumplir con la iglesia, porque conocían parte de la palabra, sabían que tenían que ir por ir. Iban porque sabían que tenían servicio. Iban porque sabían que si no van, Dios los va a condenar. Iban por cualquier otra cosa, menos a buscar la presencia de Dios. Y eso es lo más triste, de que no solamente se vio en aquella iglesia, sino que también se está viendo en los últimos tiempos a personas que van a la casa de Dios solo porque saben que tienen que ir, solo porque dicen que tienen que ir, pero no a buscar la presencia de Dios. Y eso es lo más triste. ¿Cuántos de nosotros realmente vamos a la iglesia deseando buscar su presencia? Anhelando buscar su presencia, porque el Señor lo conoce. Y en el verso 14 nos muestra las características que nos dice. En las iglesias anteriores, en las cartas anteriores, siempre en el primer versículo se presentaba con una cualidad, ¿se acuerdan? Se presentaba con una característica. Y en este verso, en el verso 14, Él se presenta como el amén. Dice su palabra, esto dice el amén. ¿Por qué se presenta como el amén? Porque Él siempre estuvo dispuesto. ¿Cuántos de nosotros a un mandato de las autoridades dentro de la iglesia dicen amén? Es muy difícil, porque el ego, el orgullo los lleva a más allá que obedecer. Y eso no debería ser así. Muchos han dejado el temor. ¿Y cuándo se muestra que uno ha dejado el temor? Cuando a uno ya no le importa lo que sus autoridades dentro de la iglesia les dicen. Y lo escuchan y lo dejan por alto. Esa es una de las grandes muestras que ya no tienes el temor de Dios. ¿Por qué? Porque uno siempre les va a enseñar, les va a instruir para su bien, para que hallen la salvación. Pero hay muchos que por su orgullo o porque creen tener una edad mayor dicen que le voy a escuchar. Pero no es la persona que da el mensaje, sino es Dios mismo hablándole a través de su palabra. Y aquí se nos muestra a Él como el amén, aquel que siempre decidió hacer lo que su Padre le envió. Y también se presenta como el testigo. El testigo es aquel que está presente en todo. Y Él estuvo presente desde la creación, desde el principio, y estará presente al final de nuestras vidas.
Y Él como testigo va a testificar lo que cada uno de nosotros hemos hecho en esta tierra. Él va a testificar, Él va a decir, se hizo esto en la vida de cada uno de nosotros. Pero somos millones y millones. Para Dios no hay tiempo. Así que va a tener todo de llamar uno por uno. Manuel, Carmen, Sofía, Alexandra, pase. Y ahí se va a mostrar todo lo que uno hizo. Un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un... Que para el Señor no hay tiempo. Si Él es dueño de todo. Aquel que es dueño de algo dispone como uno desee, ¿verdad? Y si Dios es dueño de todo, Él sabe, nos va a llamar. Y ahí va a testificar lo que nosotros hemos hecho. Así que ahora que conocemos la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos en hacer lo correcto. Dice su palabra, el fiel se presenta también como el fiel. ¿Por qué el fiel? Porque cumplió lo que su padre le envió. Y él, a pesar de cargar la cruz, de ser insultado, escupido, maltratado, lastimado, herido, él fue fiel a lo que su padre le envió, llegando a la cruz, dando su vida por cada uno de nosotros. ¿Y por qué se le considera a una persona fiel? Por su firmeza. Por su firmeza. Aún vengan problemas, dificultades, está firme. Así esté pasando lo peor, así su corazón esté destruido, está firme en la roca que es Jesucristo mismo. Y eso es lo que uno mismo va a ver, va a hallar cuando pone realmente su confianza en Dios. Y por tal motivo se le considera como ¿quién? Como alguien firme en lo que le envía. El Señor no flaqueó, siguió. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. También se le reconoce una persona fiel como aquel que es consistente. No se derriba. Sigue confiando en el Señor. Y también se presenta como el verdadero. En Él nunca hubo mentira. Y es más, dentro de su palabra nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Por qué? Porque solo Él tiene la esencia de ser verdadero. Y uno que anda en verdad va a ser Dios mismo quien le va a corregir, quien le va a guiar por el camino correcto. Y cuando uno anda en verdad, se le va a hacer más fácil comunicarse con el Padre, porque está andando con Jesucristo, que es la verdad y vida. Amén. También se presenta como el príncipe de la creación de Dios. ¿Quién es el príncipe? Aquel que hereda la corona. Es decir, el primogénito hijo de Dios. El primer creado. El primer creado de la creación de Dios. El príncipe. Aquel que va a heredar la corona. Por eso dice su palabra que va a llegar el tiempo donde los reyes, los santos, se postrarán y pondrán su corona delante de él. Porque saben que ni las coronas mismas que hallaron en esta tierra por su fidelidad se comparan a la fidelidad enorme del Todopoderoso. A su nombre. Alábale porque Él es un Dios vivo, un Dios real. No se duerme, iglesia. Lamentablemente, esta iglesia de la Odisea, su error fuera del orgullo, es que ellos ya no sentían odio, ni sentían amor. No eran fríos ni calientes. Les daba igual todo. Es más, ni les importaba uno mismo. Eso fue el error. Y por causa de ello, recibió la peor condenación. Tenemos que tener cuidado si es que nosotros no sentimos algo por nuestro prójimo. Si ya no sentimos amor por nuestro prójimo, ten cuidado. Si ya no sentimos odio, ten cuidado.
Algunos sonríen, dice odio, pero es fácil odiar. Es fácil odiar, pero te vuelves hijo ¿de quién? Del innombrable, ¿verdad? Amén. Verso 15, ¿qué nos dice? Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Qué nos dice? Ojalá fueras frío o caliente. ¿Cuántos fríos han venido hoy a este lugar? Gloria a Dios, este es el tiempo de que entres en fuego. ¿Cuántos calientes han venido hoy? Y los que no hablaron, ¿en qué situación están? Cristo reprocha a esta iglesia. ¿Por qué lo reprocha? Porque no eran ni fríos ni calientes. No tenían ni amor ni odio. Es decir, no se apasionaban por nada ni por nadie, ni por lo bueno ni por lo malo. En pocas palabras, ¿cómo era el corazón de aquellas personas? Eran indiferentes. Indiferentes. ¿Alguien estaba mal por aquí? Nada. ¿Alguien le pasaba por aquí? Nada. ¿Miraban que había problemas? Nada. No es mi problema. ¿Y saben por qué uno llega a sentir eso? Que yo también lo he dicho en varias ocasiones. Yo mencioné en varias ocasiones, mi corazón está tan dañado que ya no me importa lo que otros puedan sentir. ¿Cuántos han pasado por ello? Es que el dolor, el odio, el resentimiento se junta tanto en el corazón del ser humano que llega al punto de ser o de comportarse como aquella iglesia de la Odisea, de ser indiferentes. Y si hay algo en nuestro corazón que muestra indiferencia, tenemos que preocuparnos, tenemos que hacer algo, pedirle al Señor que haga algo con nuestras vidas. Y no es porque uno quizás haga tantas cosas para el Señor, es como uno lo hace para el Señor. Uno puede hacer varias cosas, puede predicar, cantar, ordenar las sillas, pero hacerlo solo por compromiso, mas no por amor. Uno puede hacer muchas cosas por compromiso, pero ni una de esas cosas es contada por Dios. Ninguna. Por eso es necesario que a pesar que uno no quiera, tiene que ir a la casa de Dios y decirle: Señor, hoy me tocó hacer esto para usted, pero lo voy a hacer con tanto amor. Me siento cansado, me siento triste, me ha pasado tantas cosas, Señor, pero quiero hacerlo de corazón porque es para usted. ¿Sabe cuántas veces? No solamente aquí, sino en los lugares que me invitaban a predicar anteriormente. ¿Saben cuántas veces yo iba con el corazón triste? Porque miraba a mi familia, porque miraba todo lo que sucedía, aún dentro de la congregación. Me iba triste, me iba mal. Y a veces hasta sentía ya no predicar más. Pero en ese momento yo le decía: Señor, tu palabra dice que la fuerza viene de lo alto. Por favor, dame las nuevas fuerzas. Renueva mis fuerzas, porque esto es para usted y lo quiero hacer con mucho amor. Y eso es lo que debería de haber en nuestros corazones. Venir a hacer algo para el Señor con amor, no renegando. No renegando, porque uno no reniega con su líder, no reniega con sus pastores, no. Está renegando de Dios mismo. ¿Acaso la obra es nuestra? La obra es de Dios. Y todo lo que uno hace en este lugar es para Dios. Y cuando uno reniega, ¿para quién reniega? Para Dios. Y estaría bien que nosotros, siendo miserables, reneguemos con alguien santo. Y la palabra de Dios dice, y ahorita lo vamos a leer, como que miserables. La palabra de Dios lo dice. Pero Señor, yo hice tantas cosas para usted. No es por cuánto uno hace, sino cómo lo hace para Dios. Con todo respeto, a mí no me sorprende a alguien que pueda predicar bonito.
No me sorprende alguien que pueda cantar bonito. No me sorprende alguien que pueda hablar en lenguas. No me sorprende alguien que pueda profetizar. No me sorprende algo que uno puede hacer. ¿Sabes qué sí me sorprende? Los frutos que va a brotar esa persona. Sus frutos. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo. Yo profeticé. Yo hablé en lenguas. Yo prediqué. Yo levanté a muertos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, sepulcros blanqueados. Yo nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes de cómo es que uno lo hizo. Que no nos sorprenda lo que uno puede hacer, que nos sorprende en sí, que es lo que uno hace con lo que sabe. Y es necesario conocerlo. Porque si no, de nada sirve. Porque llegará el tiempo y el Señor nos dirá, ojalá hubiera sido frío o caliente. ¿Por qué? Porque muchos viven en tibieza espiritual. Aquí, 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 aquí. Un día sí, un día no. Un día sí, Señor, pero esto no implica el cansancio del ser humano, porque como seres humanos nos cansamos. Solo el amor que uno muestra. Hoy sí te busco, Señor. Hoy que me levantaste de esta cama porque estuve enfermo, yo prometo predicar tu palabra, yo prometo hablar de usted, yo prometo hacer esto, que cuando te sanas te olvidas de la promesa que le hiciste a Dios. Que nos dice, ojalá hubieras muerto. ¿Por qué? ¿De qué sirvió que te sanara? ¿De qué sirvió que te bendiciera? ¿De qué sirvió de que te diera todo lo que le pediste si no vas a hacer nada para Él? De nada sirve. De nada sirve tenerlo todo y perder nuestra alma. ¿De qué sirve? De nada. Por eso dice su palabra en el verso 16, así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. El Señor le dice a esta iglesia, estoy a punto de vomitarte. Y esta acción nos muestra un rechazo y un disgusto por parte del Dios hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque vivió tibio. Y tanto es este disgusto por parte de Dios que dice, ojalá hubiera sido frío. Es decir, ojalá nunca me hubieras conocido. O caliente, esforzarte en el camino cristiano. Andar como Él anduvo. Esforzarnos. Y dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo en estos últimos tiempos. Deja de vivir esa tibieza espiritual, porque estoy a punto de vomitarte, porque me da asco tus acciones. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo es que nosotros estamos andando? Venimos a la iglesia a dormir. No les importa. Tenemos que pararnos. A mí también, muchas veces, el sueño me he querido ganar y he estado así. He estado así. Pero hice algo para no dormirme. Hice algo en ese instante para no hacerlo. Muchas veces el trabajo, los quehaceres de mi casa, bueno, donde de mis padres, las actividades que yo tenía eran tan fuertes que cuando llegaba a la iglesia estaba durmiendo. Y eso me llevó a la tibieza espiritual. Y de la tibieza espiritual me dio muerte espiritual. Y después darle la espalda a Dios, aún estando dentro de la iglesia. Por eso es que me preocupa. Ahora lo veo diferente. Claro, después de tantas cochinadas, sí, después de tantas cochinadas llegó el tiempo de arrepentirme y dejar que el Señor me limpie. Así como también les puede perdonar a ustedes. Algunos han cometido pecados grandes, otros pecados pequeños, pero para Dios pecado es
pecado. Cuán fácil es mirar al otro, ¿verdad? Pero cuán difícil es mirarnos a nosotros mismos y empezar por nosotros mismos a criticarnos para luego criticar a los demás. Porque si uno se viera su reflejo, su vida, lo que uno piensa, lo que uno vive en estos tiempos, hasta vergüenza le daría criticar. Verso 17. Por cuanto dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Cuántos en estos tiempos dicen? En este tiempo yo no tengo necesidad de nada, tengo una familia, tengo un buen trabajo, un buen sueldo, una buena ropa, una buena comida, una buena profesión, unos buenos amigos que son muy adinerados, que podemos compartir todo y no tengo necesidad de nada. Esta fue la falta grave de esta iglesia de la Odisea, porque como eran ricos, no les importaba. ¿Qué nos dice? Y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres. ¿Qué le dice el Señor? Él sabía que esa iglesia, que habían personas adineradas y que no tenían necesidad de nada porque lo tenían todo. Buena comida, buena ropa, buena casa, buen ambiente. Pero ¿qué es lo que le dice de Dios? Pero ignoras. Y eso también nos dice a nosotros, que venimos a la iglesia por venir. Ignoras que eres pobre, siendo ricos, pero el Señor les estaba hablando espiritualmente. Ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Teniéndolo todo, el Señor le dice que son pobres en espíritu, miserables, ciegos y desnudos. Por más que ellos andaban con una ropa lujosa, porque eran una iglesia de tener, el Señor le dice, estás desnudo ante mis ojos. Porque a Dios no le sorprende la riqueza, si Él es dueño de todo. Lo poquito que nos puede dar, a Él no le sorprende lo que uno puede tener materialmente. A Él le sorprende lo que uno pueda vivir espiritualmente. ¿Y cómo es que nosotros estamos andando en el día de hoy? ¿Cómo es que nosotros estamos andando en estos últimos tiempos? Ellos negaban lo que vivían realmente. Ellos sabían que su nivel espiritual estaba hasta los suelos. ¿Por qué? Porque vivían una tibieza espiritual. Pero ¿cómo es que uno se da cuenta si está o no está viviendo en una tibieza espiritual? Cuando no se preocupa por las enseñanzas bíblicas. No se preocupa. No se preocupa ni por leer ni escudriñar la palabra de Dios. Esa es una de las grandes muestras que está viviendo una tibieza espiritual. No le importa si hay errores doctrinales. ¿Y por qué no le importa? Como no leyó la Biblia, no sabe si uno le está enseñando conforme a lo que Dios manda. Como no conoció, no le importa si hay errores o no en lo que uno puede enseñar. Amén. No les importa. Esa es una de las muestras en la que uno está viviendo en una tibieza espiritual. ¿Saben por qué es necesario leer la palabra de Dios? No solo leerla, escudriñarla. Porque cuando uno lee, dirá, pues no, a ver, ¿qué dice aquí? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, todo el Salmo 91. Eso es leerla, pero escudriñarla. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo es que uno mora en la sombra del Omnipotente? Señor, no entiendo tu palabra, abre mi entendimiento, por favor, quiero entender qué es esto. Dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. O sea, si yo pongo mi confianza en Yahweh, Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Wow, escudriñar la palabra. Si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos va a librar de aquello.
¿Y por qué muchas veces no somos librados de aquello? Porque muchas veces no ponemos nuestra confianza en Dios. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. Amén. Y aquel que no lo escudriña, aquel que no le importa si hay errores doctrinales, está viviendo una tibieza espiritual. Otro es la falta de compromiso en la obra de Dios. No se compromete. Dice, no, yo voy solo de visita. Solo voy, ya tiene como tantos años, ya se va a jubilar en la vida cristiana y sigue viniendo como visitante. Y no es capaz de decir, oh, ya tengo 3 años en la iglesia, tengo 4 años, ¿en qué hago? A ver, barro, pongo sillas, oro, doy un especial, hago esto, nada, no le importa, viene solo por venir, encima solo a dormir. Y uno no les va a dar todo tiempo dulcecitos, no, y es tiempo que uno se afirme y vea tal cual como Dios manda. Y está tan concentrado en la vida espiritual de su hermano que ha descuidado su propia vida personal. Por eso es que no crece. Están anémicos. Tantos años en las cosas de Dios. Y no, sigue viendo al hermano, sigue viendo a la hermana. Ay, que hace esto, ay, qué horrible esto, ay, que el otro. ¿Y tú cuándo? Tan perfecto, tan perfecta eres, que ya estás en condición, en nivel de juzgar, de ver el crecimiento espiritual de tu hermano. Primero analiza tu vida espiritual y después empieza a corregirlos. Empieza a corregirlos antes que sea demasiado tarde, porque no somos eternos. Algún día vamos a despedirnos de esta tierra. Dile a tu hermano, algún día vas a morir. Algún día vamos allá a desaparecer de este lugar. ¿Y qué cuenta le daremos a Dios? ¿Estaremos viviendo firmemente o estaremos tibios? Que el Señor ya ha dado su alerta de vomitarnos si siguen viviendo esa vida espiritual tibia. Ellos tenían todo, pero ante los ojos de Dios no tenían nada. Todos son tratados de la misma forma en este lugar. Así uno venga bien vestido, con su terno y bien elegante, con su carro último modelo, que venga a este lugar y así venga uno con una ropa humilde, el trato es el mismo. No me sorprende, a mí no me sorprende si uno viene así, bien elegante y todo eso. ¿De qué sirve si tiene orgullo de por sí? ¿De qué sirve si no hay humildad? ¿De qué sirve que lo tenga todo físicamente y espiritualmente lo tenga nada? Hay personas humildes en vestirse, en la economía misma, pero ante los ojos del Señor ya tienen su nombre escrito. Ya tienen perlas en las coronas que el Señor piensa ofrecerle. Esa es la preocupación que deberíamos tener en este tiempo. Actualmente muchos se preocupan por lo que han de tener. Dicen, ay, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera ese carro, si yo tuviera ese trabajo, si yo tuviera esa comida. ¿Sabes por qué no lo tienes? Porque Dios conoce tu corazón y sabe que si te da aquello que tú tanto le pides, te vas a apartar. Uno dice, ay, yo quisiera esto. ¿Y sabes por qué el Señor no te da? Porque conoce tu corazón y sabe que cuando te dé te vas a pervertir, te vas a alejar, te vas a apartar. ¿Por qué? Porque ha visto que en tu corazón no hay un arrepentimiento genuino. Si en lo poco, en la nada que tienes, cuando más necesitas clamarle a Dios para que Él te bendice, no le clamas, ¿qué le vas a clamar cuando tengas todo lo que le pides? ¿Qué le vas a clamar cuando tengas todo lo que le pides? Si estando como estás, no le clamas, no te humillas, no llegas al arrepentimiento genuino. ¿Qué va a pasar en ese momento? Es por eso que no tienes lo que tanto deseas.
Cuando tu corazón se quebrante, cuando haya en ti un arrepentimiento genuino, vas a ver las bendiciones de Dios, porque Dios va a ver tu corazón y va a decir, ya pasó este proceso, ya pasó esta prueba, ya está preparado para recibir lo que tanto me pidió. Ese es el tiempo donde uno va a recibir algo, porque Dios conoce nuestro corazón y a Él no podemos engañarle. No podemos engañarle porque Él lo conoce todo. Y si realmente quieres algo por parte de Él, empieza a cambiar. Empieza a cambiar de rumbo. Si estabas caminando por este rumbo chueco, empieza a corregir tu camino. Empieza a seguir los pasos de Jesucristo para que realmente puedas ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Amén. Amén, dice la palabra en el verso 18, después de que nos dice en su palabra que eres pobre, miserable, desdichado, ciego, ¿no ves? Desnudo, no tienes nada. Yo te aconsejo, ¿qué nos aconseja el Señor a través de su palabra? Yo te aconsejo, mira cuán maravilloso es el Señor. Te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte. La vestidura blanca refleja la justicia de Cristo, y dice su palabra, y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez. Para eso el Señor nos quiere dar vestiduras blancas, y dice su palabra, y ungüento para que unjas tus ojos para que puedas ver, porque lamentablemente muchos están ciegos. El verdadero discernimiento espiritual se adquiere a través del Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, toda tu vida vas a andar ciego. Es necesario anhelar, buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que toda venda sea quitado de nuestros ojos y empezar a ver como Dios mismo ve. O si no, toda la vida vamos a caminar así. Y en nuestras oraciones, Señor, quita toda venda espiritual de mis ojos que no me dejan ver tu luz admirable. Este es el tiempo. Por eso el Señor nos dice que nos piensa dar ese ungüento. ¿Para qué? Para ungir nuestros ojos y así poder ver. Verso 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Si la iglesia se rehúsa a obedecer la voz de Dios, es ahí donde Dios mismo va a intervenir y va a poner su mano sobre la vida de uno. Y no es porque Dios lo odia, es porque Dios lo ama y quiere que se corrija. Por eso muchos han llegado a la iglesia cojos, ciegos, mudos, paralíticos, mancos, sordos, estando súper bien a través de un accidente o algo. Y recién ahí dice, ya Señor, o cuando ya son adultos o ancianos, ha pasado tanta cosa en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, que dice, ¿por qué no le clamé a tiempo? Y aún así viene a la iglesia del Señor, gloria a Dios, que viene y se arrepiente. Pero el dolor de no haberle servido como merecía servirle, estará ¿en dónde? En su corazón, pensamiento y en su ser. Hermanos, Dios nos disciplina porque Él nos ama, pero la disciplina de Dios es fuerte, iglesia. Aprovecha mientras que tengas tus vistas, tu nariz, tu boca, tus manitos, tus piecitos. Aprovechen hacer algo agradable ante los ojos de Dios. Y esfuérzate en tener un corazón conforme al corazón de Dios, porque el tiempo se está cortando. La palabra de Dios se está cumpliendo. Y así como se cumplió, se va a cumplir.
todo punto, toda coma, toda palabra, toda letra será cumplida. Porque Dios cumple lo que promete. Y si Él te promete un lugar en el reino de los cielos, así será. Él nos dará. Y también promete lanzarnos al lago de fuego si no obedecemos, si no andamos conforme a su palabra. Amén. Dile, este es el tiempo. Dile a tu hermano, ya no es tiempo de perderlo. Ya no tenemos que perder el tiempo, hay que esforzarnos en buscar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Este castigo que el Señor les piensa dar, bueno, a nosotros que ya estamos en estos tiempos, es una muestra de su amor y de su misericordia divina. ¿Cómo? ¿El castigo de Dios es amor, es misericordia? Sí, porque Él te castiga para que te corrijas. Y cuando uno se corrige de su mal camino, están dando rumbo al reino de los cielos. Y eso es lo que quiere el Señor. Muchas veces nos tiene que dar para entender que lo que estamos haciendo está mal y tenemos que caminar rectamente, y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Es tiempo de arrepentirnos mientras que seguimos vivos y no esperar a que sea demasiado tarde y abrir nuestra boca, nuestros ojos, porque muchos van a decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no estoy inscrito en el libro de la vida? No, ya no más. Tu tiempo se acabó. La oportunidad que te di llegó a su límite, porque Dios tiene límites. Dios es un Dios de amor y fuego consumidor. Y dice su palabra en el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, ¿qué dice? Y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. La situación de esta iglesia era realmente grave. ¿Por qué? Dile a tu hermano, ¿por qué era realmente grave? Dile. Porque el Señor ya no estaba en medio de ellos. ¿Qué dice su palabra? Que está a la puerta. Lamentablemente, el orgullo, el ego, la despreocupación de la iglesia era tan grave que el Señor ya no estaba en medio de ellos. ¿Dónde estaba? En la puerta. Estaba en la puerta. ¿Y cuántos de nosotros por nuestras actitudes tenemos a Dios en la puerta y no en medio nuestro? Es triste ver la condición de esta iglesia, porque no les importaba nada, menos tenerle a Jesús parado en la puerta. Y Él está esperando a que alguien le abra, a que alguien le dé el pase. Señor, yo me arrepiento, ven a mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida, porque no me agrada cómo estoy. Y si a mí no me agrada, usted peor. Y Él muchas veces está esperando en la puerta porque no hay nadie quien se pare firme y le diga, pasa, ven a mi vida, pasa a mi hogar, pasa a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mi generación. Porque hay una cadena de maldición que arrastra de mi generación tras generación y no puede ser cortada si no es por su mano misma de usted. No hay nadie, hasta ahora nadie se ha preocupado en que Jesús ingrese y obre en la vida de uno. Y el Señor en esta iglesia estaba esperando que alguien le abra la puerta para que pueda ingresar. El Señor está presto, Él está dispuesto a ingresar, solo quiere corazones que se arrepientan, humildes. Y le digan, Señor, ven, aquí estoy. Ya me cansé de vivir la vida que llevaba. Ahora te invito a ingresar. Es el tiempo de invitar a Dios a que pueda ingresar a nuestras vidas. Y lamentablemente, Él, Jesucristo, ¿estaba dónde? En la puerta. Y actualmente también está en la puerta, llamando al arrepentimiento para poder ingresar. Dios solo espera el arrepentimiento para que Él pueda ingresar. ¿Y sabes por qué? Muchas veces lo tenemos fuera porque no hay arrepentimiento genuino en la vida de uno. Este es el tiempo de arrepentirnos
y que sea un arrepentimiento genuino por nuestro pensar, por nuestro actuar, por nuestro andar y por las cosas que hemos hecho y por las que no hemos hecho también. Porque hay cosas que hasta el día de hoy no hemos hecho. Y una de las cosas que tristemente no lo hacemos es cumplir con la gran comisión que el Señor nos envió. Eso es lo triste. Y este es el tiempo que lleguemos al arrepentimiento. Señor, me arrepiento. Por favor, ingresa. Ese es anhelar su presencia. El que está sentado en este lugar y se preocupa, ay, ¿a qué hora terminará? ¿A qué hora acabará? Está viviendo en su carne y no en el espíritu, porque anhela más irse que estar dentro de la casa del Señor y ser cambiado y transformado por el poder sobrenatural de Dios. Y esa es una de las muestras en la que estás viviendo una tibieza espiritual. Yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Algo precioso dice en el verso 21. Es una recompensa para nosotros que no merecemos nada. Dice su palabra: al vencedor, santo, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al vencedor, al que no se apartó, al que siguió, por más que cayó, por más que estuvo herido, se levantó y siguió. Al que venciere, como él venció, se sentará con él. Será parte de él, parte de su familia, parte de sí. Uno actualmente no deja que uno o cualquiera se siente en su mesa y sea representado por aquella familia. No. Solo los que son allegados, solo aquellos que muestran parte de sí. Y el Señor promete, que nos promete sentarse con todo aquel que venció. Es tiempo de vencer. No que los problemas nos venzan, porque problemas vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber todo que nos pueda desanimar, flaquear, caer, derrumbar, derribar, etc. Pero al que venciere, y es tiempo de vencer. Hermanos, todos pasamos problemas. Todos pasamos necesidades, pero dice su palabra, al que venciere. Es tiempo de vencer esos problemas, es tiempo de vencer esas murallas, esas dificultades. ¿Y sabes cómo lo vamos a vencer? Cuando comenzamos venciendo el sueño, la tibieza y empezando a leer, a escudriñar su palabra y a confiar en su palabra. Anhelar más la presencia de Dios, no venir por compromiso, sino venir para buscar realmente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que va a ser aquel que nos va a despertar cuando la última trompeta sea sonada. Y dice su palabra, para terminar, en el verso 22, el que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Recapacite de todo lo que hemos leído, hermanos. Recapacitemos y apliquemos correctamente su palabra en nuestras vidas, para que así nuestras vidas sean cambiadas, para que así nuestro rumbo pueda ser recto y nos lleve a la vida eterna. Muchas veces oímos un mensaje, una palabra de Dios y pensamos en cuánta falta le hace a los demás. Uno escucha la palabra y dice, eso le falta a él, eso le falta a él, eso necesita a él. ¿Y cuando nosotros, si no somos perfectos? ¿Cuándo? Nos damos cuenta la falta que le hace a los demás y no nos damos cuenta cuánta falta espiritual nos hacemos o hace nuestra vida o nos falta en nuestra vida. Tenemos que mirarnos nosotros mismos, analizar nuestra vida y desear, anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para así
poder ver como Dios ve. Y así en la gracia y misericordia nuestros ojos puedan ser ungidos y empezar a ver la realidad. La realidad no es esta, no es lo que nuestros ojos físicos ven. La realidad es el ámbito espiritual. ¿Y sabe por qué muchos viven como viven? Porque siguen viendo con sus ojos físicos y no con sus ojos espirituales. Porque si realmente vieran con sus ojos espirituales y andan conforme a como dice la palabra de Dios, mirarían con sus ojos espirituales que el gran yo soy va delante de ellos. Y así vengan los problemas, Él va abriendo caminos, Él va derribando todo lo que hay y Él les va dando la respuesta. Pero eso solo sucede cuando uno ve en el ámbito espiritual. Es tiempo de ver espiritualmente y dejar nuestra vista física a un lado. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Dios está presto a hacer muchas cosas en nuestras vidas. Y este es el tiempo de vencer todo lo que hemos leído a través de las cartas que Dios mismo, que el verdadero mismo, que el amén, el príncipe de la creación nos envía a través de su palabra. Este es el tiempo de dejarnos vestir por esa vestidura, por la justicia misma de Cristo en nuestras vidas. Es tiempo de dejar que Dios unja nuestros ojos. ¿Hasta cuándo viviremos una vida tibia? El Señor nos está dando una alerta. Dice, ojalá fueras frío o caliente, porque tibio, estoy a punto de vomitarte, me da asco tu tibieza espiritual y estás apartado de la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo? Ya es tiempo de arrepentirnos, ya es tiempo de ver como Dios quiere y tener un corazón conforme a Dios, pero solo eso sucederá cuando uno se acerca más a la presencia de Dios.